Sí, Señor. Estamos contentos, estamos alegres. Y así, Padre Santo, te presentamos estas ofrendas, Padre, lo que los hermanos hayan traído, Padre, recíbela y que sea de un gran olor fragante a tu presencia y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y pues preparémonos para el mensaje de esta noche, ya que son un mensaje un poco fuertecito, pero yo creo que lo podemos aguantar. Y van a ir abriendo sus Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Vamos a leer de corrido y luego traemos el contenido. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga a su palabra. Amén. Este mensaje, pues es para los cristianos, ¿verdad? Es para la iglesia. Y es un mensaje que tiene que ver, bueno, ya el Señor nos ha dado la fe para que seamos salvos. Somos salvos por medio de la fe. Pero por medio de la fe también, a la fe dice que hay que añadirle todas estas cosas que acabamos de leer, que después vamos a tomar una por una y vamos a ver de más detenidamente. Porque es muy importante que nosotros, que ya somos salvos, no nos quedemos como que ya soy salvo y ya está todo bien, sino que después de la salvación tenemos nosotros que esforzarnos cada día para cumplir ciertos requisitos para que no caigamos en el versículo 8, que es un versículo que nadie quiere pasar, nadie quiere vivir una vida así de ociosidad. La ociosidad es una cosa que todos debemos evitar, porque la ociosidad no trae ningún beneficio. Al contrario, perjudica a cualquier persona. Entonces el versículo 8 nos dice que si los versículos que están anteriormente, todas las cosas que están en los versículos anteriores, si están en nosotros y abundan, no nos dejará de estar ociosos. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro aquí nos está enseñando es que nosotros siempre debemos de estar ocupados en las cosas de Dios, principalmente. Porque si no estamos ocupados en las cosas de Dios, nos volvemos ociosos. Tenemos mucho trabajo, claro, en nuestro trabajo secular. La mayoría tenemos bastante trabajo y nos mantenemos ocupados. Pero en cuanto a las cosas del reino de Dios, también tenemos que estar ocupados. Porque podemos dedicarle mucho tiempo al trabajo, pero a lo mejor no le dedicamos mucho tiempo a las cosas de Dios. Y entonces nos vamos a cansar físicamente y después no nos va a dar tiempo para poner en orden las otras cosas espirituales que debemos de poner, como dicen los versículos anteriores. Así es que tenemos que tener conciencia de que no es nada más soy salvo y ya, sino que hay que hacer cosas que nos ayudan para que esta salvación que se nos ha sido dada sea efectiva en todo nuestro caminar.
Entonces, no debemos de estar ociosos, como dice ese versículo. Y las cosas anteriores, que después las vamos a repetir, nos van a ayudar para no estar ociosos. Por eso el mensaje, yo le puse por título, ¿cómo evitar la ociosidad? ¿Cómo evitar la ociosidad? Pues manteniéndonos ocupados en las cosas del reino de Dios. Manteniéndonos ocupados en lo que debemos nosotros hacer como hijos de Dios. Una de ellas es venir a los servicios. Tenemos tres días de servicio. Y claro, no todos vienen a los servicios. Los que estamos aquí sabemos que sí venimos a los 3 servicios, la mayoría de los que estamos aquí. Porque los que venimos el miércoles es porque en realidad podemos venir a todos los demás, a los del viernes y a los del domingo. Pero hay unos que no pueden llegar el día de hoy, pero sí llegan los viernes y llegan los domingos, la mayoría. Entonces, el congregarnos es algo que necesitamos hacer principalmente, porque aquí es donde Dios nos habla, nos alimenta con su palabra. Y venimos y adoramos a Dios y le traemos sus cargas a Dios, nuestras cargas a Dios, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él y venimos y le cantamos, le adoramos, le honramos, le bendecimos y Dios nos bendice con su palabra y nos fortalece en cada servicio. Entonces es muy importante congregarnos. Pero también hay cosas que debemos de hacer para que esta salvación sea más efectiva. Cosas como las que ya leímos, que los vamos a volver a repetir, pero vamos a hablar de la ociosidad, porque ese versículo 8 especifica de que si nosotros nos mantenemos ocupados en las demás cosas que nos van a ayudar para no estar ociosos, entonces eso quiere decir que la ociosidad no es buena, no es buena para nadie. Entonces, ¿cómo evitar la ociosidad? Y vamos a hablar de la ociosidad primeramente, porque la ociosidad, como le digo, no es buena. Una persona que no le gusta hacer nada, pues en realidad tiene un problema, porque mayormente los hijos de Dios tenemos que estar ocupados. Dice la Biblia que hay que nos mantengamos ocupados con temor y temblor, que nos mantengamos ocupados en esta salvación. El apóstol Pablo nos dice en una de sus epístolas, dice que nos mantengamos ocupados en esta salvación con temor y temblor. Entonces, tenemos que mantenernos ocupados constantemente para no darle lugar a la ociosidad. Vamos a ver ejemplos de hombres que en la Biblia se caracterizaron como personas ociosas. Vamos, por ejemplo, a Jueces capítulo 11, versículo del 1 al 3. En capítulo 11 hay un juez que Dios levantó allí. Era un hombre que pues lo hicieron menos su familia porque era hijo de una mujer ramera, y los demás hermanos de él lo sacaron de la casa y lo echaron fuera. Y él se fue de allí. Y aquí vamos a leer los 3 versículos. Dice, Jefté, dice allí, Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Qué pasó con este hombre que sacaron de la familia, que supuestamente no era de la familia, porque él era hijo de una ramera, de otra mujer, que este hombre la embarazó y salió él, y sus hermanos no lo querían, porque dijeron, tú no vas a heredar con nosotros? En otras palabras, lo desecharon. Y pobre muchacho, ¿qué culpa tenía él? Él no tenía la culpa de que haya nacido allí en esa casa y que su madre haya sido una ramera. Él no tenía la culpa, pero dice que era un hombre esforzado y valiente. Esa era la característica de este hombre, que era esforzado y valiente. Pero a sus hermanos no les importó su valentía. Ellos lo que querían era, no puede estar entre nosotros.
Y entonces la Biblia sigue diciendo que, bueno, dice allí que se fue a un lugar donde en ese lugar pues había gente ociosa. Y se le juntó gente ociosa a él, porque en realidad él lo desecharon. Me imagino que él estaba deprimido, él estaba triste porque él solo estaba por allí pues con gente que no hacía nada. Gente ociosa lo vino, como quien dice, a acompañar. Pero ya Dios tenía un plan con él. Porque acuérdense que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. No importa lo que nos haga, lo que nos diga, lo que nos pase, no importa. Cuando Dios tiene un plan contigo, se va a llevar a cabo. Pero aquí vinieron hombres ociosos a juntarse con él. Imagino que en vez de ayudarlo, pues no le fue de bendición. Porque era gente ociosa. Nadie quiere estar con gente ociosa porque la ociosidad a veces se le pega a uno también. Pero a él no le quedaba otra porque estaba lejos de su familia. Pero gracias a Dios, como ya Dios tenía un plan, después Dios resulta que después venían el enemigo a querer destruir al pueblo de Israel. Y entonces sí necesitaban su valentía. Porque en los siguientes versículos dice que fueron a buscarlo. Ya cuando pasó el tiempo y venía el enemigo a querer destruir a Israel, dijeron, vamos por nuestro hermano que está por allá, vamos a buscarlo porque él es un hombre esforzado y valiente y él nos puede ayudar. Y era un plan de Dios. Fueron y lo trajeron entre esa gente ociosa y entonces llevó Dios a cabo su plan. Pero en ese tiempo que lo echaron para allá, incluso él les reprochó, dice, ¿por qué me echan primero de su casa? Y dicen que yo no sirvo para nada y me rechazan y ahora dicen que me necesitan. No, es que necesitamos tu fuerza. Tú eres un hombre esforzado y valiente y necesitamos que nos ayudes. Y entonces sí les ayudó. Y fue tremendo juez. O sea, Dios lo ayudó a vencer al enemigo. Pero pasó una mala racha porque se le unieron a él hombres ociosos. Hombres que en vez de ayudarlo, lo ponían más down, yo creo. Entonces, no nos conviene andar con gente ociosa porque no nos va a ir bien. No somos de ejemplo ni son de ejemplo para nosotros. Entonces, vemos allí cómo pues le sucedió esto porque en realidad no le quedó otra pues que aceptar esta gente ociosa a su lado. Pero no es bueno tener gente ociosa al lado nuestro. Vamos en otro ejemplo de la ociosidad. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo del 1 al 4, este es el rey David. Sabemos que el rey David cayó en pecado porque estaba de ocioso. Por eso cayó en pecado, porque él no tiene que estar allí, él tiene que andar peleando batallas allá con el ejército. Pero por su ociosidad cayó en pecado, cayó en tentación. Por eso la ociosidad nos puede llevar a la tentación. Nos puede llevar a cometer pecados porque cuando estamos ociosos nos llena la mente cualquier basura. Toda clase de basura nos llena la mente, cualquier plan maligno nos puede llegar a la mente porque estamos ociosos, porque no tenemos qué hacer. Entonces el enemigo se aprovecha para que en esa mente que está ociosa le traiga basura, pensamientos y cosas que no nos son de bendición. Esto fue lo que pasó con el rey David. Vamos a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vemos aquí un hombre ocioso. El rey no era ocioso, le dio lugar a la ociosidad. Porque el versículo 1 dice que era el tiempo de que los hombres salen a la guerra. Si pones el versículo 1, dice, aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, él era un rey.
Él tenía que salir a la guerra porque él era el principal del ejército. En ese tiempo los reyes salían con los generales, con todos los capitanes, con todo el ejército, salían a pelear batallas. Por eso dice que en este tiempo que salían los reyes a pelear, al rey se le ocurrió quedarse en Jerusalén y mandar a su ejército con sus capitanes y él quedarse a darle lugar a la ociosidad, porque se quedó para hacer nada. Y ahí fue donde cayó en tentación con esta mujer y le fue bien mal. Aunque la Biblia dice que Dios perdonó el pecado de David, Dios lo perdonó porque se arrepintió, pero le fue bien mal porque le vinieron muchas calamidades por causa de ese pecado. Así es que por darle lugar a la ociosidad, le vinieron todas las consecuencias y le fue bien mal al rey David. Si usted lee toda la historia, un día que usted tenga tiempo, lee toda la historia de ese capítulo 11 en adelante, varios capítulos, usted se va a dar cuenta que hasta su propio hijo, Absalón, se vino en contra de él y se ganó a mucho ejército del mismo ejército de él, se vino con él, lo convenció a mucho ejército y se le vino en contra del rey y lo sacó del reino y lo persiguió para matar a su propio padre. Y se quedó con sus mujeres porque tenía muchas mujeres, reinas, concubinas y su propio hijo se quedó con las mujeres de él y fue una historia bien triste, que al fin lo mataron y él no quería que lo mataran porque era su hijo. Pero vemos las calamidades que le sucedieron porque le dio lugar a la ociosidad y cayó en pecado. Entonces, la ociosidad, como le digo, no podemos nosotros darle lugar en nada a la ociosidad. Porque imagínense, siendo el rey, le sucedió lo que le pasó, a cualquiera nos puede suceder. Porque cuando estamos de ociosos, no estamos haciendo nada. Y podemos hacer cosas indebidas y podemos pecar cuando somos ociosos. Entonces tenemos que evitar la ociosidad. En Proverbios capítulo 13, versículo 4, habla acerca de la ociosidad. Habla de una persona ociosa. Dice, el alma del perezoso, en otras palabras del ocioso, desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aquí está hablando de un diligente, de una persona que no es ocioso y de una persona ociosa. El ocioso dice que su alma desea alimentarse, desea muchas cosas, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque es perezoso. Porque no se quiere levantar a trabajar, no se quiere esforzar para hacer nada, entonces nunca va a prosperar. Porque la pereza, el no hacer nada, pues no nos va a llevar a ningún lado, no nos trae ningún beneficio. La ociosidad no nos trae ningún beneficio a nadie. Todo ese tiempo que una persona no hace nada es tiempo perdido. Nosotros como iglesia debemos estar ocupados siempre en nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Biblia. Dice que siempre tenemos que estar ocupados en nuestra salvación. Entonces los cristianos somos los que menos debemos dar lugar a la ociosidad. Porque hay muchas cosas que podemos hacer. La gente que no es cristiana, que no es hija de Dios, a lo mejor tienen sus hobbies, tienen sus pasatiempos, trabajan y tienen sus pasatiempos, tienen un deporte, tienen sus entretenimientos, pero solamente para pasar el tiempo, solamente para no aburrirse. En cambio nosotros, la iglesia, tenemos cosas mejores. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, nos podemos alimentar leyendo la Biblia. Tenemos tiempo para, cuando no estamos haciendo nada, de ir delante de Dios y irnos en oración, en ruegos, en súplicas al Señor, y Dios nos puede enseñar cosas y Dios nos puede bendecir porque estamos dependiendo de Él. Y podemos hacer muchas cosas, podemos cantar alabanzas, podemos hacer muchas cosas en el reino de Dios, de tal manera que eso no es pasar el tiempo, eso es aprovechar el tiempo, que es algo muy diferente. Porque la gente mundana, hace cosas de entretenimiento, pero nosotros hacemos cosas que son provechosas para nosotros, porque todo lo que nosotros hacemos en el reino de Dios es para nuestro provecho, es para nuestra alma, es para nuestro espíritu, porque somos beneficiados con lo que hacemos en el reino de Dios y no perdemos el tiempo. Así es que es muy diferente entretenernos a dedicarle tiempo a las cosas de Dios
y eso nos da buen beneficio para nuestra alma, para nuestro espíritu, y crecemos y nos fortalecemos en el Señor, en la fe. Entonces, no le demos lugar a la ociosidad. En 1 Timoteo 5:8 dice, hablando de la ociosidad, 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una persona cristiana, una persona hija de Dios, que no trabaja, que no provee para los suyos, que no provee para su familia, que siempre está en necesidad, que siempre está careciendo, dice que es como un incrédulo. Entonces, todo hijo de Dios que se convierte a Cristo tiene que esforzarse para el sustento de la familia. Porque no puede uno estar dependiendo de la gente. Hay gente que depende del gobierno. Aquí en Estados Unidos hay personas, y yo he conocido hijos de Dios que dependen del gobierno. Les gusta depender del gobierno, y la iglesia no estamos para estar dependiendo de nadie. Debemos depender de Dios. Y esforzarnos en trabajar, en hacer lo que debemos hacer para el sustento, para la familia. Con esto no quiero, este mensaje no está señalando a mujeres que están en su casa haciendo sus quehaceres, porque hay quienes dicen, no, pues yo como no trabajo, me están tirando a mí. No, en la casa se trabaja más que allá afuera, y aquí hay mujeres, y aquí hay madres y mujeres que no trabajan en un trabajo secular, pero en su casa hacen más trabajo que cualquiera de nosotros, y yo creo que ellas quisieran salir a trabajar y que otras personas hicieran su trabajo, su oficio, que no es nada fácil. Por eso tengo que recalcar esto, porque hay quienes dicen, no, pues y hay maridos que son abusivos, que dicen, no, pues es que tú no trabajas. No, trabajan más en la casa, porque eso es de que se levantan. La mujer, la ama de casa, la que está en casa, la que supuestamente no trabaja, desde que se levanta tiene que cocinar. Tiene que cocinarle a la familia, al marido si tiene marido, y de ahí a hacer limpieza, de ahí a lavar trastes, de ahí a lavar ropa, de ahí a hacer limpieza en toda la casa, y llega la tarde y lo mismo, y eso es todo el día. Eso no son los 7 días de la semana. No hay descanso, no hay break para una ama de casa. Entonces, no estamos hablando de que hay que trabajar todo el mundo, no. En la casa se trabaja más que afuera. Como le digo, hay amas de casa que quisieran estar trabajando afuera porque tan siquiera tienen un respiro. Mayormente si tienen niños que atender. Eso es un sacrificio bien grande. Entonces, no estamos hablando de personas que no salen a trabajar, estamos hablando de personas que no hacen nada. Estamos hablando de personas que no hacen nada ni en la casa, ni afuera, ni en ningún lugar. Entonces, están de ociosa la gente, y eso no es bueno. Porque las personas que se quedan en casa están haciendo demasiado. Y todavía, y si tienen un break, pues todavía pueden leer la Biblia, orar en su casa, en los ratos libres, y eso no es perder el tiempo, eso es aprovechar el tiempo, como dijimos hace ratito. Así es que no estamos hablando para que nadie se sienta mal aquí, porque aquí hay amas de casa que no están trabajando, pero no es para ellas el mensaje, sino para gente que no quiere hacer nada. Yo estaba leyendo en 2 de Tesalonicenses, pero no lo escribí aquí. Sí se lo escribí. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 15. No sé si vamos a leer de corrido para después irnos otra vez a los versículos que leímos en 2 de Pedro. Porque aquí está hablando de personas de iglesia, de hermanos de la iglesia que andan desordenados y les gusta vivir y les gusta aprovecharse de los demás. Gracias a Dios esto no sucede aquí. No traigo estos versículos para señalar a alguien que esté haciendo eso aquí, porque en esta iglesia, gracias a Dios, todos, nadie se aprovecha de nadie, porque estamos bien enseñados. Pero yo he conocido en años pasados a personas que se aprovechan de los hermanos y les piden prestado y no les pagan. Y no trabajan. Conocí varios casos donde piden prestado, y como a veces participan en el altar, y como son personas que participan en el altar, les prestan dinero y luego no pagan. Y no solamente a una persona, a muchos les piden prestado. Entonces, y después ya no les pagan,
y eso es de mal testimonio, porque pues van con el pastor y entonces sale con que les deben a mucha gente, y es porque no les gusta trabajar, les gusta vivir de los demás. Pues es que la Biblia tiene de todo, como le digo, en la Biblia hay de todo. Y estos versículos hablan de personas que son así, porque sí los hay. En esta iglesia no, vuelvo y gracias a Dios, aquí no tenemos personas así. Porque si tuviéramos personas así, yo tendría que sentarme con ellos y les tendría que enseñar estos versículos en los cuales, pues si no les gustaría esta iglesia, se irían a otra. Pero aquí, gracias a Dios, pero vamos a ver cómo hay iglesias donde sí existe gente así. Vamos a leer de corrido. Vamos a leer del 6 al 15. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Así de fuerte es la carta. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hasta el 15 dijimos, ¿verdad? Vemos cómo en esta iglesia había gente desordenada. Y era gente que no le gustaba trabajar, sino que se aprovechaba de los demás y se entremetían en lo ajeno y vivían de la gente que les daba. Era gente ociosa. Y dice el apóstol Pablo, nosotros les dimos ejemplo que todo mundo trabaje y que de su trabajo coma su propio pan y que no se aprovechen de los demás. Porque como le digo, hay iglesias donde sí se aprovechan de los demás y les piden y nunca les pagan. Porque no les gusta trabajar, porque les gusta vivir de los demás. Y eso es ociosidad. Eso es de que hay gente que no le gusta trabajar. Entonces dice que el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma, el que no le guste trabajar. Entonces vemos aquí cómo es muy importante, aún dice que no se junten con ellos. Imagínense que un hermano, a un miembro de una iglesia, le digan, ¿sabes qué? Que le tenga que decir el pastor a la congregación, con ese no se junten. Gracias a Dios yo no tengo que hacer eso, porque no es el caso. Pero hay iglesias donde si hay personas así que tiene que decirles al pastor, ¿saben qué? A este ni se junten con él. Si les pide prestado, no le presten porque este no paga. Es un ocioso y le gusta vivir de lo ajeno. Así es que cuidado con ese hermano. Así lo dice que tienen que señalar. Así es que la ociosidad no es buena porque nos perjudica a todos. Y Dios no quiere que seamos ociosos. Por eso volvamos otra vez a 2 de Pedro capítulo 1, donde leímos del 3 al 8. Vamos a leer detenidamente cada versículo para entender mejor, porque lo leímos de corrido. Yo lo he leído muchas veces y con todo y eso todavía necesito leerlo más veces. Pero vamos a leerlo más detenidamente para que entendamos mejor estos versículos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sabemos que todas las cosas se nos han sido dadas gratis, por su divino, como dice allí, porque por su divino poder, por su gracia,
nos han sido dadas las cosas. En otras palabras, lo que tenemos, la habilidad que tenemos, la inteligencia que tengamos, la sabiduría que tenemos, se nos ha sido dada por su gloria y excelencia. El 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sabemos que nosotros huimos de la corrupción del mundo. Nosotros vivíamos en un mundo corrupto allá afuera, bueno, estamos viviendo, ¿verdad?, físicamente, pero nosotros antes participábamos de las cosas del mundo, entonces huimos de lo que el mundo ofrece y venimos a vivir en esta gracia, en el Evangelio. Entonces huimos de esa corrupción porque no nos convenía, porque sabíamos que nos iba a llevar, no íbamos a ir de mal en peor. Entonces venimos a la gracia y Dios nos recibe con muchas cosas. Dios nos recibe con dones, nos recibe con su amor, con su gracia, con su paciencia. Primeramente nos perdona y entonces nos dice, eres bienvenido, eres mi hijo ahora. Entonces vamos a leer el versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Sabemos que por medio de la fe es que somos salvos. Por medio de la fe es que creemos en Jesucristo, creemos en Dios. Entonces, tenemos la fe, entonces dice que a la fe hay que añadirle virtud. A la virtud, conocimiento. La virtud es algo que todos debemos tener. Es algo más profundo que simplemente una palabra, pero una persona virtuosa es una persona que tiene muchas habilidades, una persona que tiene mucha carisma, una persona que tiene cosas que Dios le ha dado y que puede ejercer. Entonces a la fe le vamos a añadir virtud, cosas que nosotros podemos hacer, que Dios nos ha dado habilidades para hacerlas. Entonces a esa virtud hay que añadirle conocimiento. ¿Y cómo le añadimos conocimiento? Por medio de su palabra. Por eso tenemos que empaparnos más de la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que buscar el conocimiento, porque no es nada más la fe. Hay que añadirle virtud, hay que añadirle las cosas que podemos hacer, hay que añadirle el servir y todo eso. A la virtud, conocimiento, hay que buscar el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Versículo 7. Versículo 6, perdón. Al conocimiento, dominio propio. El dominio propio es para que nosotros podamos evitar cosas que la carne nos quiere hacer que volvamos a pecar. Dominio propio es que tú tienes que dominarte a ti mismo tus impulsos. Tienes que dominarte a ti mismo tu carácter. Si tienes un carácter fuerte, tú tienes que dominarte a ti mismo. Ese es dominio propio. Si eres iracundo, eres iracunda, eres insoportable, que no te soporta ni tú mismo, ni tú misma, tú tienes que dominar ese carácter y decirle a Dios, Señor, dame paciencia, quítame este carácter, ayúdame porque yo no puedo, pero Dios quiere que tú tengas dominio propio, que tengamos dominio propio de nuestros impulsos, de lo que la carne le gusta hacer, le gusta deleitarse en el pecado. Tenemos que tener dominio propio para no pecar. Los que tenían vicios tienen que tener dominio propio para no ir otra vez a los vicios, para no ir otra vez a enviciarse como era antes. Entonces hay que tener dominio propio. Entonces al dominio propio hay que añadirle paciencia. La paciencia es muy importante para cada uno de nosotros. Por medio de la paciencia es que vamos a ganar nuestras almas, dice la Biblia. Así es que al dominio propio le añadimos paciencia y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal, dice el versículo 7. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En otras palabras, el afecto fraternal es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que tener afecto los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que mirarnos como hermanos, no como extraños. Ese es el afecto fraternal. Es que ya no nos debemos de ver como desconocidos.
Ese es el afecto fraternal, sino vernos como verdaderos hermanos, como si fuéramos hermanos de sangre. Somos hermanos en Cristo porque somos lavados con la sangre de Cristo, pero tenemos que vernos como si fuéramos una familia. Ese es el afecto fraternal. No tenemos que vernos con malicia, no tenemos que vernos con ventaja, ni aprovecharnos los unos de los otros, sino que tenemos que tener el afecto fraternal de que si te pasa a ti algo, nos tiene que doler. Si tú eres bendecido, nos tiene que alegrar. Si eres afectado, nos va a afectar también a nosotros porque somos un solo cuerpo. Eso tenemos que tenerlo todos como iglesia, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. El amor dice que es el vínculo perfecto, dice la Biblia. Entonces, si tenemos todas estas cosas de estos versículos que leímos, le añadimos a la fe todas estas cosas, porque dice allí que le añadamos nosotros. No es que Dios nos los va a dar, sino que nosotros tenemos que añadir todas estas cosas a la fe, principalmente la fe. Y de ahí viene todo lo demás, añadir, vamos añadiendo y añadiendo. Y al final, el amor. El amor es lo más importante. Cuando tenemos amor, ya es el vínculo perfecto. Eso nos une en todo, cuando hay amor. Entonces, todas estas cosas son muy importantes, además de la fe. Porque como dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, todas estas cosas que le añadimos, y abundan, no solamente que estén en nosotros, sino que abunden en nosotros. Tienen que abundar en nosotros para que podamos nosotros estar bien cimentados en la fe. Si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a dar frutos si tenemos todas estas cosas en común, aparte de la fe. Todas estas cosas que son mencionadas, vamos a dar fruto y no vamos a estar ociosos, porque siempre vamos a estar ocupados en la viña del Señor. Siempre vamos a estar ocupados en cosas de Dios. Y eso no nos va a mantener ociosos. Ya en octubre nosotros vamos a cumplir 27 años, mi esposa y yo, que nos convertimos a Cristo. Y gracias a Dios, desde que nosotros nos convertimos, la gloria sea para Dios, nunca hemos estado ociosos. Siempre hemos estado activos en las cosas de Dios, desde que empezamos. Mi esposa empezó a limpiar la iglesia. En la primera iglesia donde nosotros nos congregamos, lleva 27 años y todavía sigue limpiando esta iglesia. Todavía. Ha limpiado muchas iglesias. Y ella se siente bien. ¿Qué está haciendo? No está ociosa. Está siempre ocupada. Está siempre preocupada porque la iglesia esté limpia. Y siempre hemos estado ocupados en actividades. Años atrás teníamos hasta 5 servicios. Desde que empezamos nosotros, casi todos los días teníamos servicio nosotros. Si acaso unos 2 días a la semana era que no hacíamos nada, era que descansábamos. Entonces, no podíamos darle lugar a la ociosidad. Nunca le dimos lugar a la ociosidad. Y andábamos con nuestras hijas para arriba y para abajo. En ese tiempo eran 2. Para arriba y para abajo, haciendo servicios en los hogares. Mucho tiempo hicimos servicios en los hogares. En varios hogares hacíamos servicios. ¿Por qué? Porque no nos gustaba estar ociosos. Porque esta palabra nos dice que no podemos darle lugar a la ociosidad. Porque entonces podemos caer en otras cosas que ya hemos leído en algunos ejemplos. Y se nos ha pasado tan rápido el tiempo que ahora, cuando me doy cuenta, ya voy a cumplir casi 60 años. Y se me fue el tiempo. Se me fue tan rápido que mis hijas crecieron. Y digo, ¿a dónde se fue el tiempo? Así se pasó el tiempo tan rápido. Pero es porque nunca estuvimos ociosos, nunca estuvimos sin hacer nada, nunca estuvimos de brazos cruzados, nunca estamos, como quien dice, ahí perdiendo el tiempo, siempre ocupados. Y eso es muy importante, siempre debemos estar ocupados en las cosas de Dios. Nosotros servíamos en ese tiempo en todas las actividades, pero usted como miembro, si usted asiste a los servicios, usted está sirviendo también. El asistir a la iglesia, usted está sirviendo porque está sirviendo en el reino de Dios.
al llegar y atender un servicio, sentarse en una silla, escuchar y aportar para la obra de Dios. Todo eso es servicio para Dios. Eso no es estar ociosos. Porque hay personas que dicen, no, pues yo no tengo nada que hacer, yo no tengo ninguna habilidad. Todos tenemos habilidades. La cosa es que a veces no las queremos hacer. A veces no queremos esforzarnos. Y entonces a veces le damos lugar a la ociosidad y el enemigo se aprovecha y después estamos haciendo cosas indebidas que después nos arrepentimos. Por eso no le demos lugar a la ociosidad. Por último, vamos a leer los últimos versículos de ese capítulo. Vamos a seguir leyendo el 9 hasta el 11, 9, 10 y 11. Y ahí terminamos la enseñanza. Como que ahora ya es miércoles, nos vamos a ir temprano. Versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, en otras palabras, las cosas que leímos, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay que afirmarnos bien. Ya creíste, ya fuiste salvo, ya eres hijo de Dios, ya eres hija de Dios. Hay que afirmarnos más cada día. Hay que afirmarnos cada día más, estar más seguros de que estamos bien agarrados del Señor, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué no hemos caído jamás, mi esposa y yo? Gracias a Dios, la gloria sea para Dios. ¿Por qué no hemos caído todo este tiempo? Porque nos hemos mantenido ocupados. Porque hemos estado ocupados en las cosas de Dios. Si no, mira, hay mucha gente, hay miles de personas que empezamos juntos este caminar y ya no están. Andan viviendo una vida desordenada, lastimosamente. Pero qué bonito es de que en todos estos años que han pasado, si alguien pregunta por mí o alguien de aquellas personas que en un principio empezamos, que a las que viven, ¿verdad? Porque ya hace muchos años, que dijeran que yo todavía estoy, mi esposa con mi familia, perseverando. Eso es una gran satisfacción, porque en realidad no es en vano lo que hemos estado haciendo. Y no hemos hecho nada en realidad, pero sí nos hemos mantenido ocupados en esta salvación. Entonces, si usted está empezando ahora, no se preocupe, tenga paciencia, porque si el Señor se tarda 20, 10, 30 años, esperemos que usted termine su labor y a lo mejor está pastoreando una iglesia, a lo mejor dirigiendo un grupo de alabanza, a lo mejor haciendo algo más que nosotros, algo más glorioso, porque esto dice que vamos de gloria en gloria, dice la Biblia. Entonces no le sorprenda que pasen los años y usted firme y usted agarrado del Señor y usted firme y bien afianzado del Señor, y pasen los años y después se dé cuenta que sus hijos, su familia también son siervos de Dios y también siguen su ejemplo. Entonces hay que tener mucha paciencia, porque el problema es que mucha gente no tiene paciencia y vuelve otra vez al mundo y toda su familia se va con ellos. Lastimosamente que familias, padres de familia que dejan estos caminos y se van otra vez al mundo, lastimosamente la familia los sigue, los hijos los siguen casi siempre. Y esa es la triste historia de personas que después ven a toda su familia descarriados, no solamente ellos, sino sus propios hijos también. Entonces, que no nos suceda, hermanos. Hay que afianzarnos bien, hay que agarrarnos bien del Señor, porque haciendo todas estas cosas no vamos a caer jamás. Si nos mantenemos ocupados en las cosas de Dios día con día, no vamos a caer de la gracia, sino que vamos a afirmarnos cada día más, porque estamos empezando apenas. Versículo 11, y ahí terminamos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que haciendo todas estas cosas, manteniéndonos firmes y estando bien afianzados, bien agarrados del Señor y manteniéndonos ocupados en las cosas de Dios, dice que porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando el Señor nos llame, estemos ya listos, que diga el Señor: entra, mi buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, si te mantienes firme hasta que el Señor venga, hasta que el Señor nos lleve, o hasta que nos vayamos de este mundo, las puertas van a estar abiertas de par en par para que tú entres, porque dice que van a estar ampliamente abiertas las puertas.
¿Por qué? Porque te mantuviste ocupado toda tu vida en las cosas de Dios, y de esta manera nunca caíste, nunca resbalaste, nunca te apartaste del Señor, sino que cumpliste tu llamado, tu ministerio, a lo cual Dios te llamó, y se te van a abrir las puertas de par en par, y todas las bendiciones van a estar contigo, porque Dios está contigo, porque tú has sido fiel al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, le damos gracias a Dios. Ese ha sido el mensaje, y esperemos retenerlo, porque de eso se trata, de retener el mensaje. Pasen al altar, y le damos gracias a Dios por su palabra que nos ha traído en esta hora, para que podamos nosotros afirmar mejor nuestros pasos en las cosas de Dios, en su reino, que de eso se trata, venir a los servicios, de que el Señor nos hable, de que el Señor nos llame la atención, del que el Señor nos diga, estás flaqueando en esto, estás fallando en esto, afírmate más, búscame más, métete más en la enseñanza, en la escritura, busca, escudriña y métete más en el río de Dios, y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios, y que el Señor nos siga ayudando en las cosas que no podemos nosotros vencer, que el Señor nos ayude a vencerlas. Inclina tu rostro ahí, dale gracias a Dios por su palabra, por el mensaje, y vamos a darle honra y gloria con esta alabanza, y así nos despedimos a nuestros hogares. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Recibe la alabanza y la adoración en esta hora. Gracias, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Señor. Es por tu gracia y es por tu amor que estamos aquí, Señor. No es por nuestras fuerzas, Señor, es porque tú nos has llamado y nos has dado las fuerzas
Nos has dado la gracia que necesitamos, Señor, para mantenernos firmes, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Que podamos seguir así, Señor, manteniéndonos firmes, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Que nos mantengamos fieles a ti, Señor, amado, a tu palabra, Señor. Que no vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nos mantengamos firmes, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdanos cada día con tu Santo Espíritu, Señor, y que nos mantengamos ocupados, Señor amado, en esta salvación, Señor, con temor y temor, como dice tu palabra, Señor, día con día, Señor, hasta que tú vengas, Señor, porque tú vienes por nosotros, por una iglesia, Señor, por una iglesia resplandeciente, que no tenga mancha ni arruga, Señor. Ayúdanos para que no nos contaminemos con este mundo, Señor, ni con este sistema, Señor, hasta que tú vengas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Nos vamos a despedir no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien cada uno de nuestros hogares, Señor. Guarda nuestros vehículos, Padre, y quita todo obstáculo, Señor, para que así podamos llegar con bien cada uno de los que vamos a salir de este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que todos lleguemos con bien y que tú des descanso a aquellos que a lo mejor están cansados, Padre, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Amén y amén. Dios les bendiga. Acuérdense, tenemos pastel en la parte de atrás, así es que no se vaya sin que